Para los que no me conocen, para los que son nuevos o hasta ahorita me ven, mi nombre es Cristian, como bien estaba diciendo James. Y yo no sé si usted lo notó, pero lo primero que yo noté es el respaldo de Dios con los colores pastorales, ¿verdad? Definitivamente la logré el día de hoy. Es una camisa que nunca uso y hoy dije, me la voy a poner y ya fue Dios, ¿verdad? Definitivamente empezamos con el pie derecho. Lo otro es, si usted nos visita por primera vez, igual que James, entonces no nos va a hacer pasar la vergüenza de ponerse de pie o levantar la mano, pero sí les voy a comunicar un poco qué es lo que hacemos en Semilla, ¿verdad? Y en Semilla nosotros creemos que la Biblia, como ya se ha mencionado muchas veces, es completamente perfecta de tapa a tapa. Y por esa razón nosotros estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, y hoy no es la excepción. Como estamos viendo en el video de introducción, estamos estudiando una serie del libro de Daniel. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 5. Así que vamos a ir versículo a versículo a través de todo este capítulo. Entonces yo le voy a invitar a usted que abra su Biblia en el capítulo 4 de Daniel, porque primero vamos a revisar a dónde quedamos. ¿En qué punto quedamos la semana anterior con la enseñanza de Felipe? ¿Verdad? Igual, si usted es nuevo, si usted no había podido escuchar el capítulo, entonces repasemos un poquito qué fue lo que pasó. Entonces yo les voy a leer Daniel 4, versículos 36 y 37, para que usted se vaya ubicando ahí. Hoy lo voy a compartir en Nueva Versión Internacional, que normalmente es el que se utiliza aquí en Semilla, pero la Biblia que hay que leer es la versión que a usted le guste, así que no se preocupe si tiene otra versión. Bueno, sin más preámbulo, ahí la habladita introductoria para que se me pasen los nervios, ya estamos. Entonces vamos a Daniel 4, versículo 36 y 37, y dice así: Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Y si usted recuerda, o si no, porque hasta ahorita lo está escuchando, el capítulo 4 nos cuenta un poco de la historia del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y de hecho, cómo él estaba dando la honra a otros dioses, cómo Dios le da una advertencia de que él va a perder su trono, cómo 12 meses después de esa advertencia se cumplen las palabras de Dios, y definitivamente Nabucodonosor pierde su trono, pero al momento en que él recobra el juicio y pone su mirada de nuevo hacia el cielo y reconoce y le da la honra a Dios, entonces este le devuelve el trono, inclusive dice que llega a ser más poderoso que antes. Y así cerramos, con lo mejor de Nabucodonosor al final de estos primeros 4 capítulos, ¿verdad? La historia detrás del villano fue el nombre del capítulo 4, porque efectivamente es el villano en esta historia, pero al parecer cambió, ¿verdad? Al final del capítulo 4. Entonces, vámonos al capítulo 5, ahora sí, y sigamos estudiando a ver qué es lo que está pasando en Babilonia. El nombre que escogí para esta enseñanza es el legado. Entonces vamos a hablar un poco sobre el legado de Nabucodonosor en el pueblo de Babilonia. Entonces leamos los primeros 4 versículos primeramente, y dice así: El rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 miembros de la nobleza, y bebió vino con ellos hasta emborracharse. Mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Y así lo hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Versículo 4. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Y aquí viene mi primera pausa. Y lo primero que yo noto es que ya no estamos hablando de Nabucodonosor. Ahí se mencionó a Belsasar como el nuevo rey, se mencionó Nabucodonosor, su padre, entonces ya cambiamos de historia. De hecho, leyendo un poco, estaba viendo que este capítulo 5 puede estar unos 20 años después de donde quedamos en el capítulo 4. Entonces ya es otra historia, tenemos otro rey. Entonces hablemos un poquito quién es Belsasar. Porque estos primeros 4 versículos nos dan un poco de información, pero todavía queda a medias, ¿verdad? Lo primero, así leyéndolo por encima, parece ser que Belsasar es el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque ahí vimos que decía Nabucodonosor, su padre. Pero no es así exactamente, les cuento un poco. Belsasar es hijo de Nabonido, quien en ese momento en que estamos leyendo es el rey de Babilonia. La referencia a que se mencione Nabucodonosor como su padre, estaba leyendo que
la raíz que tiene la palabra padre es la misma para la palabra abuelo. Entonces hay una teoría de que puede ser que Nabucodonosor sea el abuelo de Belsasar, o simplemente se utiliza la palabra padre por el hecho en el que Belsasar es su sucesor en el trono, no realmente por una relación de familia. Después dice que Belsasar es el rey de Babilonia, pero nuevamente no exactamente, porque a este punto, como les acabo de decir, quien es el rey es su padre Nabonido. Pero a este punto Nabonido, vamos con los nombres desde ya, está ausente del reino. Entonces Belsasar es el corregente, es decir, él es la autoridad en Babilonia, es como si él fuera el rey debido a que su padre está ausente. Entonces él no es exactamente el rey. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, no sé si usted lo notó, es que el nombre Belsasar es muy, muy, muy similar al nombre que se le dio a Daniel en el capítulo 1, ¿verdad? Que es Beltsasar. La única diferencia es una T ahí en el medio. Nuevamente, comparando el origen de estas palabras, parece ser que significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Vienen del mismo origen, que es un origen extranjero, y significa, como lo vimos también en el capítulo 1, Bel protege al rey Bel, siendo uno de los dioses de Babilonia. ¿Verdad? Entonces, un poquito de contexto sobre quién es Belsasar. Después, además de presentarnos a Belsasar, los primeros 4 versículos nos muestran, así de buenas a primeras, los errores de Belsasar, ¿verdad? Del versículo 1 ya vemos que está fallando. Viendo un poco sobre la historia, la decisión de Belsasar de emborracharse es porque ya vio que estaban atacando su reino. Él sabía que posiblemente Babilonia iba a caer. Entonces él dijo, ya que, mejor tomemos guaro. ¿Verdad? Entonces ese fue el primer error de Belsasar, decidir emborracharse. Otro error que cometió Belsasar fue el hecho de que él utilizó las copas que pertenecen al templo de Dios, que como habíamos estudiado anteriormente, fueron retiradas del templo por Nabucodonosor. Y el tercer error que cometió Belsasar a ese punto fue adorar a otros dioses, porque dice que él adoró a los dioses de plata, de bronce, de oro y demás. Ahí mencionaba. Y otro error que tal vez no se ve tan presente en el texto puede ser también el entorno en el que está rodeado Belsasar. Porque en medio de esta dificultad de que él dijo, ok, ya mi reino va a caer, de ahí, embriaguémonos, ¿verdad? ¿Y qué hizo la gente que estaba a su alrededor? Yo traigo la copa, yo traigo la botella, ¿verdad? La gente que estaba a su alrededor no fueron consejeros, sino que se encargaron de, hey, usted es el rey, usted quiere guaro, a mí no me molesta, vámonos los dos, ¿verdad? Y voy a aprovechar el video de Janet para mencionar sobre el entorno en el que nos rodeamos, porque en Semilla creemos mucho en el valor de los Semilla en Casa, porque hemos visto el gran beneficio que este ha traído. Ya hemos visto, de hecho, si no me equivoco, 2 videos, ¿verdad?, sobre testimonios de lo que es Semilla en Casa para otras personas, y yo también les traigo un testimonio, porque yo estoy en un grupo de Semilla en Casa que se reúne los miércoles, es el grupo de jóvenes, digamos, todos somos, yo creo que yo soy el más viejo, no, de 30 para abajo estamos todos, todavía no soy el más viejillo, ya me acordé de alguien por ahí, pero no voy a decir nombres. Y hace poco tuvimos una experiencia muy bonita en nuestro grupo, porque nosotros tenemos esta costumbre de que si alguno de nosotros tiene alguna dificultad, necesita que oremos por él, tenemos un documento en el que añadimos nuestras peticiones de oración, ¿verdad? Entonces ahí estamos constantemente revisando estas peticiones. Y hace poco alguien puso como, ay, si me pueden ayudar para orar por esto. Y como que eso levantó que todos teníamos alguna petición, ¿verdad? Entonces alguien más dijo, ay, a mí sí me pueden ayudar orando por esto, a mí por esto otro y demás. Fueron como 5 personas que añadieron a la lista de oración su petición. Y teníamos una persona que tenía 1 o 2 semanas de haberse integrado en el grupo, no recuerdo bien, pero el mensaje que ella puso fue, me encanta ver cómo ustedes se apoyan. Y ya yo dije, ay, qué bonito Semilla en Casa, ¿verdad? Pero la respuesta de alguien más fue aún más increíble, porque fue, sí, y aplica para vos también, porque vos sos parte de esta familia. Y eso es lo que somos en Semilla. Somos una familia y todos nosotros estamos buscando apoyarnos. Y eso se ve muy bien en Semilla en Casa. Posiblemente, si las personas que hubieran estado alrededor de Belsasar hubieran sido otras personas, le habrían dado una recomendación diferente, ¿verdad? Entonces,
Esa podría ser mi recomendación hoy. Revisemos el entorno en el que estamos rodeándonos. Si usted no pertenece a un Semilla en Casa, se los digo por testimonio, por experiencia propia, realmente nos ayuda mucho. Entonces, bienvenido a unirse. Tenemos muchos grupos de lunes a jueves, entonces aprovecho para este espacio publicitario no pagado para hacer esa mención a Semilla en Casa. Puede comunicarse al número de WhatsApp si usted desea que lo añadan. Si usted es nuevo y está por ahí en su casa, escríbanos en redes sociales, escríbanos al teléfono, creo que ya se me olvidó, 84569797, si no me equivoco, voy bien en todas. Entonces escríbanos ahí. Si usted es joven, también tenemos un grupo de jóvenes, entonces escríbanos por cualquier medio y nosotros vamos a llegar a ustedes para que se nos puedan unir. Y listo, continuamos leyendo. Procedemos con los versículos 5 al 12 ahora. Entonces voy a leer para ustedes. Dice así. En ese momento, en la sala del palacio apareció una mano que, a la luz de las lámparas, escribía con el dedo sobre la parte blanca de la pared. Mientras el rey observaba la mano que escribía, el rostro le palideció del susto. Las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse. Mandó entonces que vinieran los hechiceros, astrólogos, adivinos, y a estos sabios babilonios les dijo: al que lea lo que allí está escrito y me diga lo que significa, lo vestiré de púrpura. Le pondré una cadena de oro en el cuello y lo nombraré tercer gobernante del reino. Todos los sabios del reino se presentaron, pero no pudieron descifrar lo escrito ni decirle al rey lo que significaba. Versículo 9. Esto hizo que el rey Belsasar se asustara y palideciera más todavía. Los nobles, por su parte, se hallaban confundidos. Al oír el alboroto que hacían el rey y sus nobles, la reina misma entró en la sala del banquete y exclamó: que viva su majestad por siempre, y no se alarme ni se ponga pálido. En el reino de su majestad hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a las de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Versículo 12. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia, y capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Y si usted lo nota, aquí lo que acaba de suceder es que se repitió la historia. Estamos prácticamente leyendo lo mismo que sucedió en el capítulo 4. Sucedió un evento en el cual el rey necesitaba ayuda, entonces recurre a sus sabios para que estos le ayuden. En el capítulo 4 era para descifrar un sueño, esta vez es para descifrar una mano que apareció ahí. ¿Qué? Consideremos que Belsasar estaba ebrio, ¿verdad? A este punto estaba bien borracho, me imagino yo. Si yo no conociera la magnitud del poder de Dios, yo diría que esa mano fue imaginada. Pero dado que nosotros conocemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa, no me parece que sea idea de su mente, por si alguien lo ha pensado. Definitivamente nosotros conocemos el poder de Dios y eso que sucedió lo vieron muchas personas. Entonces no solo era razón del vino que había consumido el rey. Entonces sucedió este hecho y necesitan ayuda, los sabios no lo logran descifrar y por ahí alguien se acuerda de Daniel. Y para mí esta es una de las apariciones más importantes de este capítulo. La siguiente va a ser la de Daniel. Pero la reina me hace a mí notar una cosa, y es el nombre de la enseñanza, que es el legado. Porque significa que lo último que leímos nosotros en el capítulo 4 no pasó. ¿Verdad? Hablaba con Daniel y Daniel me decía la historia que no pasó. Y dije, qué buen nombre, ¿verdad? Y realmente eso fue lo que pasó. O sea, en el capítulo 4, versículo 9, no recuerdo si ese lo puse para pantalla, si no se los leo, está en la parte anterior del libro que estamos leyendo. Estas son palabras de Nabucodonosor. Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Y lo que me llama atención de ese versículo es la parte de el espíritu de los santos dioses. Porque esa frase que dijo Nabucodonosor, la reina la repite. O sea que lo que pasó durante estos 20 años en la historia, porque para ese punto la única manera en que se podía mantener la historia viva era contándola,
¿verdad? No tenían el acceso a redes sociales o enciclopedias donde todo estuviera súper escrito. Bueno, tenían una gran biblioteca, pero es muy posible que porque no habían tantos años entre los sucesos, sea un tema de estar contando esta historia. Y definitivamente la parte que a nosotros nos importa, que es el final del capítulo 4, cuando ya Nabucodonosor vuelve al trono después de haber dado honra a Dios, ojalá eso hubiera pasado, esa historia se hubiera permanecido, pero vemos que la que permaneció fue otra. Fue lo que está al inicio del capítulo 4, cuando sí, Nabucodonosor alaba, entre comillas, el nombre de Dios, pero no le está dando reconocimiento. Y esa parte de los santos dioses fue lo que perduró, la parte que no importaba, ¿verdad? Y esa es la misma frase que repite la reina. Entonces, a mí eso me hace ver dos cosas. Lo primero, ya se los dije, esa historia no pasó para la gente. Y segundo, la gente en Babilonia conoce la historia de Nabucodonosor, definitivamente. Fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia, ¿verdad? Fue parte de la expansión de Babilonia, entonces definitivamente la gente lo conoce. Y conoce también la historia de que él necesitó de Daniel, porque hay alguien que le está diciendo, hey, me acordé de Daniel, ¿por qué no lo llamas? Pero entonces definitivamente el contexto de Nabucodonosor y de Daniel es conocido por el pueblo de Babilonia. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en esta parte del legado, ¿verdad? Lastimosamente no está pasando como nosotros lo hubiéramos deseado, que era lo que les leía al inicio del capítulo 4. Prosigamos. En el versículo 13. Dice así: Daniel fue llevado a la presencia del rey, y éste le preguntó: ¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo a Judá? Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses, otra vez esta frase, y que posees gran agudeza e inteligencia y una sabiduría sorprendente. Los sabios y hechiceros se presentaron ante mí para leer esta escritura y decirme lo que significa, pero no pudieron descifrarla. Según me han dicho, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura y te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Versículo 17. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Le respondió Daniel: yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Y aquí hay puntos interesantes nuevamente sobre el hecho de que la historia se conoce, porque el rey dice: me han contado que en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Después le dice: me han dicho que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Entonces, lo mismo que les estaba diciendo, la gente conoce la historia, ¿verdad? La historia ha pasado, lo cual es algo que quiero resaltar. Y en el versículo 17 vemos de nuevo la humildad de Daniel, porque sí, aunque acabamos de ver un montón de versículos en los que están prácticamente exaltando el nombre de Daniel, diciendo que Daniel es el más sabio, que Daniel esto, que Daniel lo otro, le están echando flores, como decimos aquí normalmente, ¿verdad? Y él dice, suave toque, usted se puede quedar con todos sus regalos, porque Daniel sabe que este poder no está en él por él ser Daniel, ¿verdad? Es simplemente por el hecho de que Dios trabaja a través de Daniel. Entonces, nuevamente, como vimos en los capítulos anteriores, Daniel se encarga en todo momento de darle el lugar a Dios que éste se merece, cosa que hasta este punto el pueblo de Babilonia no ha hecho. Nabucodonosor lo hizo al final del capítulo 4, pero se perdió. A lo que estamos viendo en el capítulo 5, eso no pasó. Y si usted no recuerda muy bien el capítulo 4, vamos a leer los siguientes 4 versículos y es un resumen de Daniel de todo lo que le pasó a Nabucodonosor en el capítulo 4. Entonces leamos. Dice: el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor, padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Versículo 20. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria.
21. Fue aportado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entregaba a quien él quiere. O sea, hasta el punto en el que Nabucodonosor, como estudiamos el capítulo 4, no me voy a tener mucho aquí, reconoció a Dios, es que le fue revuelta su posición en Babilonia y aún más de lo que tenía antes, estuvimos leyendo. Y continuamos leyendo para terminar el capítulo. Dice el versículo 22. Sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban en ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Versículo 24. Por eso Dios ha enviado esa mano a escribir lo que allí aparece. Vamos a ver cómo me sale aquí el arameo. Mene, mene, tekel, parsin. Así como está escrito se lee. Lo revisé varias veces, entonces no me pudo haber salido mal. Tal vez nada más el acento, pero mene, mene, tekel, parsin. Dice que, perdón, esos son mis notas, no lo voy a decir todavía. Versículo 26. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras. Mene. Dios ha contado los días del reino de su majestad y les ha puesto un límite. Tekel. Su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsim. El reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Versículo 29. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel de púrpura, que se le pusiera una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces, Darío tenía 62 años. Entonces, puntos claves en esta parte para mí de lo que acabamos de leer. Menciona púrpura y oro, que ya lo había mencionado antes, de hecho, cuando se lo menciona a sus sabios, ¿verdad? Entonces, para el pueblo de Babilonia, el púrpura era utilizado únicamente por la realeza. Entonces, lo que le estaban diciendo es, aquel que sea capaz va a tener un puesto de la realeza. Igual el hecho de usar oro era algo que solo hacía la realeza. Después, le dice a Daniel que lo va a hacer tercer gobernante, ¿verdad? Y esto es por el hecho, lo que les decía al inicio, de que Belsasar no es el rey es su padre. Entonces, este tercer gobernante sería, pues, por orden de prioridad, Nabonido, su padre, después vendría Belsasar y después estaría Daniel. Esa sería como la triada en el gobierno, por así decirlo. Y ahora llegamos al clímax de la historia, que es lo que cambia todo en el capítulo. Y es el versículo 22, lo voy a volver a leer. Dice así: sin embargo, y a pesar de saber todo esto, usted no se ha humillado. O sea que Daniel también le resalta a Belsasar que él sabe la historia. Lo que nos dice a nosotros, la gente sabe la historia y aún así no se humillaron. O sea, ¿vieron lo que le pasó a Nabucodonosor? Que hasta el punto en el que se humilló fue que todo se restauró y decidieron ellos más bien hacer todo lo contrario, ¿verdad? Ofender a Dios utilizando los utensilios del templo, honrar a otros dioses utilizando los utensilios del templo. Entonces fue todo lo contrario a lo que estábamos esperando. Y algo que me parece muy interesante es ese contraste que hace Daniel al hablar de la mano de Dios. Porque nosotros vimos que hay una mano que estaba pintando en la pared. Y luego Daniel le menciona, sobre la mano de Dios se hallan la vida y las acciones del rey. Entonces me parece increíble ver el poder de Dios, que él tiene la potestad de tener la vida de Belsasar y luego hacer un giro en la mano y comenzar a juzgar a Belsasar con lo que comienza a escribir en la pared, lo cual nos habla de la autoridad y del poder supremo de Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre Belsasar, que se consideraba inclusive al lado de los dioses, ¿verdad? Igual que Nabucodonosor. Entonces llega Dios y le dice, no, papito, aquí está su vida, pero muy tarde para usted,
y comienza a juzgarlo con lo que escribe en la pared. Algo muy interesante sobre el hecho de que los sabios de Babilonia no pudieran descifrar el mensaje es que eran solamente 3 palabras. En realidad, ¿verdad? Se escribieron 4, pero hay una que está repetida. Y estas palabras, así leyendo tal cual el mensaje era contado, contado, pesado y dividido. Escrito en arameo. Y en Babilonia eran muy sabios, ¿verdad? No era que este sabio de aquí, cualquier bombeta, no. O sea, realmente tenían una base científica para la época muy grande. Entonces ellos eran muy sabios. Entonces es muy posible que alguien lograra ver la pared y que dijeran, contado, contado, pesado, dividido. Eso es, rey, ¿dónde está mi púrpura y mi oro? ¿Verdad? El hecho es que no podían descifrar el mensaje. Eso me hizo a mí pensar en la historia de Moisés, ¿verdad? Donde llega Moisés y deja caer la vara de Aarón que se convierte en serpiente y luego llegan los magos y hacen también una serpiente, pero ¿qué pasa en la historia de las serpientes? La serpiente de Moisés y Aarón, que venía siendo Dios, vence a la otra serpiente. Entonces sí, es posible que los magos logren replicar cosas que también están haciendo en el nombre de Dios, otras personas, pero la grandeza y el poder de Dios siempre va a relucir. Sucedió en la historia de Moisés y está sucediendo en la historia de Daniel con Belsasar. La gente no supo descifrar qué eran esas 4 palabras, pero llega Daniel, ¿verdad? Y en su actitud de que incluso le reprocha a Belsasar lo que está haciendo, logra descifrar lo que es el mensaje, donde hemos visto anteriormente que siempre dice, esto es por Dios. Inclusive ahora le dice, a mí no me dé morado y no me dé oro. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Y pues ahí les quedará que el morado era realeza, ¿verdad? Nada más menciono. Como tiene que ser exactamente. Un saludo para Kenneth allá atrás. Entonces, comparemos un poco a Belsasar con Nabucodonosor, reyes de Babilonia, ¿verdad? Vimos en la historia de Nabucodonosor alguien que no le dio la honra a Dios, recibió advertencia, recibió la ira de Dios, pero en el punto en el que da la honra a Dios, retoma el poder, retoma el trono y aún mejor. Y luego tenemos a Belsasar, también rey de Babilonia, no le da la honra a Dios, no recibe advertencia y nos vamos directo a la ira de Dios. Esa es una comparación en general del capítulo 4 y el capítulo 5. Y ahora me gustaría comparar a Daniel y a Belsasar. ¿Por qué se me ocurrió esta comparación? Daniel se llama Belsasar, Belsasar se llama Belsasar, está muy parecido, algo tiene que haber ahí, dije yo, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 1 nosotros vimos que Daniel hizo cumplir su nombre, ¿verdad? Habíamos leído que su nombre significa Dios es mi juez. Y Daniel decidió que, dado que él reconoce que Dios es su juez, él no quería contaminarse con los alimentos porque sabía que Dios lo iba a juzgar por eso y él dijo, yo ahí no como, ¿verdad? Entonces él hizo cumplir su nombre. Después, su nombre Belsasar significa Bel ayuda al rey o Bel protege al rey. Y podríamos decir que Daniel definitivamente ayudó al rey en el momento en el que él fue nombrado o al rey que le puso el nombre Belsasar, él lo ayudó, ¿verdad?, a interpretar sus sueños. Y de hecho hasta llega un punto en el que le dice, vea, yo a usted lo que le recomiendo es que se arrepienta. Por favor, apúrese antes de que las cosas se pongan feas. Él definitivamente ayudó a su rey. Ahora hablemos de Belsasar. Su nombre también significa Bel ayuda o protege al rey, ¿verdad? El rey, no sé si fue el papá o la mamá el que escogió el nombre de Belsasar, eso no lo puedo decir, pero lo que sí sé es que su rey sería su padre, ¿verdad? Su padre está fuera del reino, entonces la tarea de él es ayudar y proteger a su rey y a su reino. Y cuando llega el ataque de los persas, ¿qué es lo que hace Belsasar? Al fondo. Y definitivamente no ayuda para nada a su rey ni a su reino. Entonces, en ese contraste, Daniel, tú muy bien, Belsasar, tú muy mal. Y después, esto es una idea mía. Yo soy de esas personas que cuando está estudiando, o mejor dicho, cuando estudiaba, yo necesitaba algo para recordar. Yo hacía canciones.
O los que son tal vez de mi generación, recuerdan que en matemáticas existía todo esto de SOHCAHTOA, ¿verdad? Para poder sacar ahí las trigonométricas, o todos sentimos tantas cositas, para que uno se recordara de los cuadrantes y las trigonométricas también. Y yo era ese tipo de persona que siempre comenzaba a ver cómo hacía recordatorios en su mente, ¿verdad? Cuando vimos el paradigma verbal y todos estos tiempos en español, yo decía, esta vara tengo que ver cómo me la aprendo. Entonces siempre llegaba y hacía como atajos mentales, ¿verdad? Que de hecho, durante un tiempo, porque ya en realidad no, me desempeñé como tutor en matemáticas o física, ¿verdad? Y ayudaba a la gente en el cole o en la U. Y siempre trataba de pasarles estas ayudas. Y yo decía, vea, acuérdese de tal cosa, porque la memoria nos va a fallar, y si nos confiamos únicamente en la memoria, a usted se le olvida. Pero si usted canta esta canción o si usted dice esta frasecita, es posible que se recuerde más fácil. Y cuando yo comparaba a Daniel y Belsasar, yo decía, ¿Daniel era Belsasar o era Belsasar? No me acuerdo si el nombre llevaba la T o no llevaba la T. Y yo inventé esto. La T parece una cruz. Y Daniel está con Dios, Daniel lleva T. ¿Verdad? Belsasar es Daniel. Y después de procesar eso, mientras hacía mis puntos, dije, esa idea no está tan mal, porque realmente la puedo usar como un punto también, no simplemente para que yo recuerde cuál es el nombre. Es muy importante eso en la diferencia entre Belsasar y Belsasar. Belsasar tiene a Dios. No voy a decir tiene la cruz, porque eso no ha sucedido, pero tiene a Dios, y eso es lo que hace diferente con respecto a los otros hombres que hemos estado estudiando en estos 5 capítulos. Eso lo hace diferente. Y dado que me he encargado de hacer muchas comparaciones en este capítulo, después dije, esta comparación no me va a gustar, pero también la tengo que hacer. Voy a compararme yo. Y aunque a mí me encantaría decir, yo soy Daniel, la verdad es que no. Entre más leo el capítulo, entre más leo el libro, me doy cuenta que me parezco más a Belsasar de lo que me parezco a Daniel. Yo nunca me he embriagado, mucho menos con las copas del templo de Dios. Pero así como Belsasar ha fallado, yo también he fallado un montón de veces. Y me gustaba mucho lo que estaba diciendo James al inicio, de que en Daniel se nos ha dado la oportunidad a varias personas, ¿verdad? Como para restaurar, como primera, se me acaba de ir la palabra, como primera oportunidad, como segunda oportunidad. Y eso veía yo en mí, y siempre lo he pensado. O sea, normalmente cuando me toca hablar, cuando me toca enseñar, hoy no lo hice porque tal vez los nervios me mataron o porque no quería que me ganara el tiempo, siempre digo que es definitivamente la misericordia de Dios, porque yo no he hecho nada para estar aquí. O sea, para ser la persona que está hablando un domingo frente a una iglesia, no crean que es porque aquí, ¿verdad? Y oro, y oro, y oro. Definitivamente no, yo soy una persona que comete muchos errores, como Belsasar. Pero Belsasar y yo tenemos una diferencia, y es la T en el nombre, ¿verdad? Pues yo me llamo Cristian, lleva una T, yo tengo la cruz. Y aunque parece chiste, es en serio. O sea, desde que leímos el capítulo 1 y hablábamos del significado de los nombres, y de hecho en Semilla en Casa comenzamos a hablar un poco sobre lo que significaban nuestros nombres, no es una sorpresa para todos. Mi nombre es Cristian, viene de la palabra cristiano, definitivamente significa el que sigue a Cristo. Y yo nunca había considerado el peso de ese nombre, ¿verdad? Porque seguir a Cristo no es decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia, ¿verdad? Es cumplir todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Y yo decía, doña Susan, mala nota. Pero a manera de igual anécdota, a mí no me iban a llamar Cristian. Mis papás estaban planeando tener 2 hijos, ¿verdad? Porque era la parejita, mi hermana Stephanie y mi hermano Esteban. Como usted notó, los nombres tienen cierta similitud, ¿verdad? Stephanie, Esteban. Y luego llegué yo, ¿verdad? Así como, sorpresa. Entonces a mi mamá se le ocurrió la gran idea, ¿fue usted? A mi mamá se le ocurrió la gran idea de ponerme Steven, que es Esteban en inglés, ¿verdad? Hasta que llegó un ángel, porque yo definitivamente pienso que eso fue un ángel, ¿verdad? Y no tengo nada en contra del nombre Steven, simplemente se parece mucho a Esteban, ¿verdad? Entonces llegó un ángel y le dijo a mi mamá, ponele Cristian,
¿verdad? Entonces yo siempre he dado las gracias porque no me llamo Steven y porque me llamo Cristian, ¿verdad? En realidad mi nombre me gusta que signifique que venga de la raíz cristiano, que signifique que yo sigo a Cristo. Pero analizando que los nombres en la Biblia tienen gran peso y gran poder, mi nombre tiene mucho peso, ¿verdad? Si nos podemos analizar que yo tengo que vivir y hacer cumplir mi nombre, como vemos en la historia en la Biblia, está fuerte. Y siento que el hecho de que yo hoy esté aquí me ayuda a mí a hacer cumplir mi nombre. Y no porque yo me llame así, no por cosas que yo haya hecho, sino, como decía James, por las oportunidades que Dios me da y porque por la misericordia de Dios yo estoy acá. Y no le voy a pedir a cada uno de ustedes, pase al frente y comparémonos, ¿verdad? Mara, aquí, sos Daniel o sos Belsasar, ¿verdad? Realmente no, pero yo creo que es una pregunta que cada uno se tiene que llevar hoy, analizarla y pensar, ¿me parezco más a Daniel o me parezco más a Belsasar? Belsasar recibió la ira de Dios. Entonces vamos a pensar, si me parezco a Belsasar, como yo acabo de decir, significa que soy merecedor de la ira de Dios. Respuesta correcta. Definitivamente yo soy merecedor de la ira de Dios. Pero yo tengo una diferencia. Es la cruz. Steven también lleva T. Eso es un buen punto, pero me quedo con Cristian. Yo tengo la cruz. Y gracias a la misericordia y al amor de Dios, yo no tengo que recibir la ira de Dios porque ya hay alguien que recibió esa ira en una cruz. Entonces, si usted ahorita está pensando, o mientras yo le leía, dice, yo soy Belsasar, yo merezco la ira. Belsasar ni siquiera tuvo advertencia como Nabucodonosor, entonces me va a caer la ira. Si usted tiene esa idea en su mente, y tal vez no había escuchado nunca antes de que hay alguien que pagó eso en una cruz por usted, ese es el mensaje de paz que yo le voy a traer hoy. Usted no se vaya preocupado porque la ira de Dios le va a caer. Sí le voy a decir una cosa, de que la merecemos, ¿verdad? Pero está Jesús, que en esa cruz se encargó de pagar por cada uno de nuestros pecados. Y es donde, si su nombre no lleva T, no se preocupe, la cruz también aplica para usted, ¿verdad? Definitivamente, como nos estaba cantando Kenneth ahora al inicio, somos los hijos y las hijas de Dios. En el momento en el que nosotros decidimos aceptar ese sacrificio, somos adoptados, Dios es nuestro Padre, y ya usted no se tiene que preocupar por recibir el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque si usted únicamente se enfoca en que por misericordia Dios a usted le ha dado todas esas cosas, eso es lo que usted tiene que vivir. Y sí, como señal de agradecimiento, como señal de cumplir mi nombre, yo quiero ser un fiel seguidor de Cristo, ¿verdad? Lo cual es diferente a que eso me haga salvo. Sabemos que la única necesidad o el único requisito para ser salvo es que usted quiera ser salvo, básicamente. Si usted quiere ser salvo, si usted recibe a Dios, a Jesús como su Salvador, listo, anotan su nombre como hijo y eso sería, ¿verdad? Entonces, si usted tal vez se siente preocupado por la ira de Dios, si usted se siente preocupado por las comparaciones que usted puede hacer a la luz de la Biblia, porque este no es el único capítulo que nos motiva o que nos hace sentir que nos vamos a comparar y que tenemos las de perder, a lo largo de la Biblia vamos a ver eso. Hay muchos errores en personas, pero algo muy bonito es que hay muchas personas que han cometido errores que son utilizadas por Dios. Así que si usted siente que usted ha cometido errores, usted es una persona que Dios podría utilizar. Y ahí es donde les quiero hablar un poco sobre nuestro legado. ¿Cuál queremos que sea nuestro legado? En Mateo 28, 19 al 20, que creo que eso sí está en pantalla para ustedes. Voy a esperarme un momento. Ok. En ese texto hay un mensaje para todos nosotros. Es conocido como la Gran Comisión. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuál queremos que sea nuestro legado? ¿Queremos un legado como el de Belsasar? Que lo que pasó a la historia de que él hizo fue una persona que se emborrachó, un ebrio, un borracho, alguien que no obedeció a Dios. ¿Queremos que ese sea nuestro legado? ¿Queremos que esa sea nuestra historia? ¿O queremos una historia distinta? Queremos un legado que se base en esto, en la gran comisión, en ir y hacer discípulos, en hablar. Y eso es una gran responsabilidad, porque no es el simple hecho de voy a ir a hablar.
Proverbios 22:6 dice así, para los que son padres de niños: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Si Nabucodonosor hubiese conocido este versículo, se hubiera encargado de que su legado hubiera pasado tal cual como sucedió al final del capítulo 4 y no lo que encontramos al inicio, de que menciona a los santos dioses. Hubiera pasado un legado donde definitivamente el centro de todo y al cual debemos todo es Dios. Y esa mano de la que nos hablaba Daniel, de que en él reposa la vida y luego pasó a ser juicio, no hubiera sucedido así en el capítulo 5. Era muy fácil cambiar la historia del capítulo 5 con solo este versículo. Y si usted está diciendo, yo no soy padre, yo tampoco, pero yo vivo bajo este versículo, porque yo anhelo en algún momento de mi vida ser padre. Y sé que es una responsabilidad muy grande por el hecho de que yo tengo que instruir a ese niño o niña en el camino correcto. Tengo que prepararme muy bien. Entonces, a los que aún no son padres, piensen en eso. Y si alguien dice, bueno, yo no deseo tener hijos, ese mensaje igual aplica para usted, porque usted va a tener gente a su alrededor, como les hablaba al inicio, de que consideremos a la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a tener gente a las que tenemos que asesorar, a las que tenemos que ayudar, a las que tenemos que instruir, y ojalá esa instrucción y esa ayuda puedan ser basados en la palabra de Dios, para que podamos ser realmente ayuda, ¿verdad? A mí a veces me ha sucedido que tengo situaciones difíciles y no voy y hablo con amigos que tal vez sé que no comparten conmigo sus creencias, ¿verdad? Pero sí recurro a esas personas dentro de esta iglesia que me pueden ayudar a mí dentro de la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? Que la persona que está sentada a su lado necesite ayuda y usted no se ha preparado bien en la palabra para poder ayudar. Entonces, todos tenemos una tarea muy importante que es prepararnos en la palabra de Dios para poder ser útiles. Y enfoquémonos en nuestro legado. ¿Qué queremos que quede? ¿Verdad? Yo soy ingeniero eléctrico y yo no quiero que mi nombre pase a la historia, no me interesa, pero tampoco quiero que si eso suceda sea como Cristian, el ingeniero. Para nada. Practico karate, tampoco quiero que sea Cristian, el karateca. Cuento chistes de vez en cuando, pero tampoco quiero que sea como Cristian, el comediante. Cristian, el que se pone la camisa de pingüinos. No son cosas que yo quiero que permanezcan. Lo que yo quiero el día de mañana, cuando mis hijos, mis nietos, mis padres o quien sea que me vaya a hablar de mí, quien sea que me vaya a recordar, piense que mi legado es Dios. Porque no quiero que me vean a mí, quiero que vean al Espíritu de Dios en mí. Y ojalá eso sea algo con lo que todos anhelamos.